Damas y caballeros, bienvenidos a Tertulia Dura hasta ahora. Este es un episodio muy especial porque tengo a mis amigos Iván Alcántara, Julio Pelichone de Jepiano Podcast, y hoy tenemos la Tertulia Jepiana. Gracias a mí por invitarnos, por fin estamos aquí en tu set con video. Tú tienes una vaina más avanzada, ¿viste? No, ya está, aquí está en otro nivel. Bueno, después de que yo fui 2 veces al podcast de ustedes, era justo ya que Armar lío. Claro. Armar lío. que yo Tú lo dejaste un trajera lío por armado. aquí. Es un lío ya, armado, pero... Vamos a armarlo aquí ahora. Aquí vamos a armar un lío de verdad. Vamos a un lío, Y nos vamos a a un ir. lío. Hasta se cayó esta vaina. Y bueno, todo el que oye la Tertulia Dura sabe que lo que predomina aquí en mi contenido es el fitness. Pero hoy no vamos a hablar de fitness. ¿Tú crees que yo sea la persona con más alto nivel de grasa que se ha sentado? No, para nada, viejo. Para nada. Además de que sería... Además de que si te digo algo, puedo buscarme enemigos porque la gente se ofende. Ah, eso es verdad. también. Hay que me dice. Bueno, van a salir muchos ofendidos hoy porque el tema que No, tenemos porque tú hoy- estás aquí. Es que tú nada más tienes que estar aquí. Exacto. Para que de aquí pero salga no gente ofendida. necesariamente. Porque eso es lo bueno de yo. Y mira que a mí me gusta, yo creo, buscarme problemas. Sí, yo me he dado cuenta de eso. Porque a pesar de todo, yo sigo invitando gente que yo sé que no tienen filtro y que me van a buscar un problema, pero... No, yo creo que a ti te gusta la honestidad, viejo. A nosotros nos gusta No, la no. honestidad. Esto es tertulia dura. Tertulia por dura, aquí se eso. habla Es decir, claro. a mí me gusta mucho la franqueza. Duélale a quien le duela. Y nada, hoy sabemos que eso va a pasar porque ustedes están aquí. Pero tampoco la intención del podcast es revolotear el No agua. hay intención, pero el tema lo va a meritar, lamentablemente. Señores, el episodio de hoy... ¿Tú me estás entendiendo? Óyeme, lo de Julio está tranquilo, deja que la cosa fluya. Oye, no tenemos... No asuste a la no gente, tenemos tranquilo, ni, señores, esto va a estar bien. no esto va a estar tenemos ni bien. 2 minutos, cálmate. Vamos arriba. Wow. Él ¿Cuál vino- es el tema? Él vino con los guantes puestos. El tema es... hay varios temas, pero lo que queremos hacer hoy es hablar un poquito sobre el panorama actual de los podcasts en República Dominicana. Definitivamente los podcasts cada vez se consumen más. Aquí la cultura de escuchar podcasts ha ido en un crecimiento Sí, continuo. constante. Enorme. Aunque yo apenas voy para 30 episodios, no tengo tanto tiempo haciendo podcast como otros, he visto un crecimiento Lo en que esos pasa es que tú 30 también has episodios. hecho mucho material que es un material digital, que tú tienes ya un tiempo prolongado haciéndolo, aunque no necesariamente podcast, pero tú has hecho mucho IGTV, mucho Sí. video de... No, lo que te quiero decir es que yo he visto un crecimiento gradual entre mi primer episodio y el episodio 30. Ok. O sea, que ha gustado, ha calado. sí, claro. Sí, definitivamente. Obviamente es algo muy gradual, tú tienes que tener mucha paciencia, yo soy una gente que ni miro... No te puedes desanimar rápido, porque si te desanima... Yo honestamente, yo no miro charts, yo no miro reproducciones, yo estoy con mi cabeza para abajo trabajando y estoy dejando que esto camine en la dirección que yo quiero. Bueno, yo sí lo miro, viejo, y yo hasta que yo no vea Jepiano número 1, yo no voy a dejar de hacer podcast nunca, loco. Oye, el tipo Nunca es en la ambicioso, vida. pero eso Que, está val- bien. que valga la aclaración. Eso está bien en la ambición. Entonces, queremos hablar un poquito sobre ese panorama actual de los podcasts y la idea es que ustedes, quienes están escuchando, se lleven algo, ya sea porque ustedes están pensando en empezar su propio podcast, que la información que vamos a compartir con ustedes les sirva para tener, digamos que, el asunto más claro. Y para el que está empezando a escuchar podcast o desea conocer un poquito más sobre los podcasts locales, nosotros vamos a hablar de lo que se está haciendo aquí, cuáles a nosotros nos gustan, cuál es nuestro ranking personal. ¿Cuáles no nos gustan? Sí, Eso sí, es claro. una referencia. Ahí es donde yo pienso que pudiéramos generar un poquito de controversia, pero disclaimer, lo que nosotros vamos a compartir es lo que a nosotros nos gusta en base a nuestra preferencia, en base a nuestras personalidades. Que uno diga aquí, mira, tal podcast no me gusta, eso no quiere decir que el podcast es malo. Simplemente que a mí, a Jamil Yardura no le Aquí gusta. ninguno somos críticos profesionales, simplemente No. estamos hablando de Iván, Hamid y Julio, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Ellos pueden tener cosas que a ustedes les gustan y a mí no. Bueno, tú no eres crítico profesional. Por ejemplo, pero si eres un... a usted le da risa Elías Cerulle. Porque a mí no me da risa. A mí me da risa el cajero. A mí me da El risa. cajero del VHD. A mí me da risa. Mira, a mí me da risa, pero... Por ejemplo, a mí no me da risa.
Lo A que mí pasa es sí. que Ustedes ven que es magnífico el mundo. Ya. Da risa, a mí no me da risa. a mí me da risa, a mí me da risa. Pero no creo que sea como el mejor stand-up comedy de No, pero tampoco hay que... O sea... yo- es tu posición también, tampoco es... me gusta, pero tampoco es mi favorito. De 1 al 10, ¿cuánto le das, Elías? Un 6. Un 6, un 6. Yo le doy yo le doy un chima, yo le doy un 7. Un 4 Yo me río de verdad con él, yo creo que él es bueno. Yo no me he reído todavía. Lo que me Yo he llama... tratado. Daño, Julio. Sí, porque a mí me gusta impulsar el talento local. A mí lo que me da risa de él es su humor sarcástico, negro, y que él es un tipo que sus expresiones no cambian. Él te puede estar diciendo que se murió su abuela y un chiste y su cara va a ser la misma. Y a mí eso me genera mucha risa. Julio, tú porque eres orgulloso, pero el tipo da risa. No, no, ¿Tú sabes que para me llama nada. mucho la atención? Emma, Que él es- Elías, no, Emma, un 7. ¿Qué sé? Un Sí, un 7, 7. hay que darle un 7. Te ¿Tú voy a sabes decir quién me una da cosa. mucha risa? Starling. Stalin Ah, sí. espérate ya. Ve, tú ves, Stalin me da mucha... ¿Tú te acuerdas del Sonata Con? Que ya ahora le tiró en estos días a los tigres que hacen chistes de Sonata. Pero el Sonata Con que hacía Stalin, que era un video, era perísimo. Stalin es durísimo. Para mí es el más duro ahora mismo. Mira, Delia, que te iba a decir, a mí lo que más me llama No he la visto, atención ya, pero no te he visto. Tengo que ir a verte. Loco, que él es hijo Yabra de yo un no lo he político. visto, pero Yabra tiene que ser una cura. Sí, ya era un Yabra personaje. tiene que ser una cura. Yo no, Tenemos que hacerlo con Yabra, urgente. no tengo idea. Pero que me llama mucho la atención Delia, que es hijo de un político y su papá es lo totalmente opuesto. Es tipo serio, comedio. O sea, tú dices, pero... ¿y de Que dónde por sale? cierto, hay uno de ustedes que está como obsesionado con la familia Cerulla. Iván está obsesionado. No, yo no estoy obsesionado. Oye, las 2 veces que he ido a Yepiano se habla de la familia Cerulla, Cerulla. Iván. No, yo Iván ahí está hablando de nuevo No aquí. tengo ningún No, tipo de es verdad. beneficio ni relación con esa persona. Simplemente me llama la atención lo que sucedió con ellos. Porque Piano es Debemos un parar ya. podcast político y nosotros hemos tratado temas políticos de Cerulle, pero no tengo Bueno, absolutamente nada que ver con pero esa gente. está bien. Siga, next step. Próxima página de Ivanidades. Entonces, señores, no estamos volando el menú, pero bueno. Lo primero es, habla un poquito, y como ustedes son mis invitados, yo quiero que ustedes me digan cómo ha sido su experiencia empezando su propio podcast. Ese kickoff, ¿cómo fue para ustedes? Bueno, para mí, yo inicié con los muchachos. Un shout out a Hernani Salazar, Gaby Abreu, Hernani, ya lo dije, y Caché, que nosotros fuimos, que nos reunimos e incentivamos la idea para iniciar un podcast en República Dominicana, donde todavía en el país no había un podcast de deporte, que fue Vitilla Nation. Creo que fue un mega proyectazo, porque como nosotros conectamos desde el primer episodio, o sea, tú oyes el primer episodio de Vitilla Nation y eso soy yo como que ya tenía tiempo que se estaba haciendo, sobre todo con la presencia de Caché. Por la dinámica Y del por la equipo, dinámica como se del llevan grupo, también eso. nosotros nos dirigimos a Cristian Álvarez y a Rubén Rodríguez, que le agradezco mucho la incentivación que nos dieron desde un principio. Cristian me dijo algo que nunca voy a olvidar. El podcast es una industria aquí en República Dominicana que es un slow burning. Necesita mucha consistencia. No se desesperen en ver los charts, no se desesperen en ganar muchos seguidores. Que si ustedes lo hacen bien, ustedes van a ser líder de opiniones. El problema fue que llegó la pandemia. Y obviamente varios integrantes de Vitilla tienen familia, tienen hijos. Y tuvimos que suspender el podcast. No, y no solamente eso, que no había juego. Exacto, no había material de No había deporte. material para de qué hablar. Entonces ahí se tuvo que interrumpir Vitilla. Yo me quedé como con esa fiebre del podcast. Entonces ahí fue que G-Piano inicia desde mi casa. Yo pedí un micrófono. Eso era para los tiempos de elecciones. Y yo inicié a grabar G-Piano yo solo. Le había comentado a Iván que me gustaría tenerlo de contraparte. Iván se fue Yo estaba otro- evaluándolo, como que no me convencía. Dije, Iván bueno, está con hizo Junior. otro proyecto paralelo, cayó y después se unió Él tenía que fracasar primero. y Antes de- después se unió a mí y por suerte ya las condiciones nos permitieron volver al estudio y de ahí G-Piano ha cogido su curso y por suerte va subiendo cada vez más. La gente se interesa más en el contenido, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Nosotros tenemos proyecciones no solamente en detenernos ahí en podcast. Yo desde un inicio tengo proyecciones con esta industria y yo sé que Iván también. Yo veo a Iván siendo uno de los
aparte pionero de los líderes de opinión en esta plataforma digital. Julio. El tipo se emociona. Vemos a Iván. Pero yo creo que eso es lo interesante. ¿Tú crees que Iván termine siendo bocina? No termina siendo bocina. No. Yo no me vendo. Pero lo que te iba a decir con eso, y me parece súper interesante cómo Julio lo ha planteado, porque justamente esa soltura, esa pasión que ustedes ven hoy en Julio, ese no era Julio hace un año atrás. O sea, de hecho, ustedes oyen el primer episodio de ese piano y hay una evolución en cómo Julio está al día de hoy. Julio siempre ha sido el mismo Julio, pero en cómo se ha familiarizado con su desempeño y todo eso, cómo incluso se ha documentado para hacer algo bien hecho y cómo ha llevado a Gepiano donde está. O sea, claro, con el equipo que formamos, tenemos también otros colaboradores, está Fran, hemos tenido colaboradores con Paola Almonte. O sea, es como, ya Gepiano una comunidad, digamos, de tú mismo ya has ido como en varias ocasiones, o sea, que nosotros consideramos que tú eres parte de Gepiano, y así muchos de nuestros invitados, que es lo que permite que Gepiano hoy en día marquen una diferencia, porque yo creo que el tema de los podcasts hoy en día es que todo el mundo tiene una historia que contar. O sea, tú estás aquí en Tertulia Dura porque tú tienes algo que contar, algo que aportar, y es algo nuevo, algo que yo creo que es sumamente diferenciador de lo que, digamos que las opciones que tenemos de podcast. Hay mucha gente hablando de yo quiero esto, ay, me soñé esta cosa. De verdad, hay mucha gente hablando tantas cosas como tal vez vanidosas que no te aportan nada. Y yo creo que ahí hemos marcado la diferencia en el contenido que tenemos. Tanto el tuyo como el de nosotros. A la gente le hacía falta. Mucha gente lo que me manifiesta es eso. Mira, hacía falta de verdad que alguien nos orientara un poco sobre la política. El tema de política. Yo no estoy diciendo que yo soy orientador, ni tú tampoco, pero se habla, se debaten ideas. Mira, y nosotros podemos dar opinión. Sí, y es una manera de empaparse. A mí no me gusta la política, aunque cuando voy a Yepiano termino hablando de política con ustedes. Pero, a la mala. Pero yo no soy una persona que está atenta a los temas políticos. Esa es la mayoría de nuestro público. Gente que no está atenta, gente que vive fuera. Entonces, ¿cómo y en 40 minutos se puede actualizar? Yo te voy a ser honesto. ¿Tú sabes qué es lo que a mí me mantiene al día con los temas políticos, con los temas sociales? Yepiano y el Antinoti. El Antinoti. Así que yo me mantengo actualizado. Yo creo que yo veo a Antinoti y después para Sí, bueno, pero yo creo que Sergio Carlos ha hecho un trabajo súper interesante con el Antinoti. Ha invertido recursos que en un principio no tenía. Al principio, la gente yo creo que dudó del Antinoti. Como que la gente decía, este disparate que está haciendo Sergio. Oye, ahora viene Sergio con su odio, con su vaina al gobierno. Pero óyeme. Bueno, loco, yo era uno de ellos, porque yo no. Sí, tú eres un detractor. No diría, Sergio Carlos, oye. No, yo sé que el talento de Sergio Carlos está y sobra. Ese muchacho tiene un talento que poca gente en este país lo tiene. Pero yo decía, y más que yo duré 8 años trabajando en el Palacio de Presidencia. Y imagínate, cada vez que ese tigre salía hablando, era mierda, pero ese tigre no nos va a soltar el guante. Entonces como que le tomé un rechazo. Dejé de ver esa vaina hasta que ya cambie el gobierno. Sí. Y yo veo que hay objetividad. Ahora te gusta porque está atacando al otro bando. Porque está en la oposición. Exactamente. Hay objetividad. No, yo lo que creo que, como decía, mucha gente tiene cosas que contar. Hay una necesidad y eso está muy bien. Y yo creo que hay una tendencia y hay campo para todos. Y la diferencia es que antes, para tú tener un espacio en la radio, óyeme, eso era muy complicado. Iván, pero tú te acuerdas que una vez tú y yo, hace mucho, creo que yo empecé a investigar para emisora en la radio por un programa. Ahí sí, y los horarios que nos daban eran 12 de la noche o 5 de la mañana, ya tú sabes. Y Julio, eso era en emisoras que no la oyen ni en los colmados. En AM. Y Julio, pero es que déjeme aclarar que no es contenido para adultos lo que vamos a hacer, o sea, porque me dan ese horario, o sea, literal, o sea. Y lo complejo, lo caro, o sea, era tan tedioso y hoy es tan sencillo desarrollar un contenido y colocarlo en la plataforma y tú conectar con un público que justamente creo que por ahí ha venido todo lo que es la proliferación de los podcasts. Y creo que nosotros aún estamos rezagados en esa área. Porque, sí. O sea, estamos años luz de como está en otro país. Fíjate que toda la semana hay un podcast nuevo y eso está perísimo. Que más personas vayan uniéndose a esta comunidad de podcasters y que la industria vaya creciendo.
Eso que tú dijiste de Julio, de que su desempeño episodio 1 versus ahora ha mejorado radicalmente, yo creo que eso le pasa a todos los podcasts. Es decir, los hosts van mejorando sus habilidades dirigiendo el podcast y obviamente van mejorando aspectos técnicos, que si el micrófono, que si el sonido, que si la escenografía en caso de que lleve video, y es lo más natural y es algo que hace que mucha gente se frene para empezar su propio podcast, y era algo que a mí me frenaba. A mí me encanta el podcast de Joe Rogan, a mí me encanta Gary Vee, y en mi cabeza yo siempre le daba larga porque mi expectativa para empezar era ser un Joe Rogan, era ser un Gary Vee, tener ese nivel de producción, de calidad. Que no está mal tener tus aspiraciones. No está mal aspirar, pero mi hermano, usted no puede empezar. Tú coges el mismo Joe Rogan y tú te miras los primeros episodios y no era el Joe Rogan de ahora. No, para nada. Tú miras a Gary Vaynerchuk, su primer show que fue Wine TV o Wine Live Radio, una cosa así, loco, una vaina super cheap. Pero los tigres fueron evolucionando y ahora están donde están. Entonces, uno tiene que verlo de la misma manera. Yo creo, Hamid, que es que ya cuando uno va madurando en episodios, uno va siendo más uno mismo. Tú te vas soltando. Tú te vas soltando. Suelta el personaje. Por ejemplo, ya yo me siento... Por ejemplo, yo creo que parte de ese piano a que la gente lo oiga, ya sean 10 o 15 o 20 personas, es porque somos nosotros. ¿Tú entiendes? No estamos vendiéndole nada a nadie. Incluso tú tigres viven quillado conmigo porque ellos dicen que nunca vamos a recibir sponsors. Pero sí, lo vamos a recibir. El que tiene que ser marca muy atrevida. Sincero, las marcas van a llegar. Y yo te voy a decir una vaina. Y ellos dicen que nunca... Yo estoy interesado en explotar ese mercado. Pero es un tema interesante, por ejemplo. ¿Cuál es el miedo de las marcas hoy en día con los... El miedo de las marcas está en República Dominicana. Porque si tú vas a Estados Unidos... Un podcast, básicamente, es un lugar donde tú puedes hablar más uncensored. Y sí, pero cada marca tiene su librito. Sí. Hay marcas que son más atrevidas, hay marcas que son más políticamente correctas, que no van a apoyar a ninguna figura que maneje temas controversiales. Pero, sin embargo, apoyan al gobierno de la mañana, donde se oye todo tipo de discursos. Bueno, porque ya ahí tiene que ver un tema como de alcance. Yo estoy aquí porque el 80% de los dominicanos oye este programa, pero yo no tengo nada que ver con las opiniones que emitan los comentaristas de este programa. Para mí, exacto, las marcas ven a la radio de la misma manera que ven a la televisión. Yo pago una pauta, yo pago un espacio para que tú pongas mi comercial. Ahora, yo no tengo nada que ver con el contenido. Yo lo que estoy comprando, ojos. Sí. Yo estoy comprando audiencia. Yo quiero esa audiencia que está viendo ese programa que vea mi marca. Pero yo no tengo que ver con lo que se dice. Yo creo que al final va a ser así en esta industria. Y eso que está haciendo, por ejemplo, Alofoque. Eso ha hecho que muchas marcas tornen la mirada hacia la plataforma digital. A la plataforma digital. Que yo creo que ellos van abriendo camino para nosotros, ¿no? Como que nos beneficia también. Todo lo que estamos desarrollando contenido en plataformas digitales de una u otra forma. Lo que está haciendo Santiago Matías como que levanta un precedente de que ese es el futuro. O sea, aunque todavía vemos, hay estadísticas que muestran que la televisión, a mí me sorprende, de verdad, que la televisión sigue siendo el medio número 1 de información en el país. Claro, eso tiene que ver mucho con la brecha digital que todavía tenemos y todo eso, pero es que cada vez menos, o sea, incluso yo que viajo mucho a Jarabacoa y conozco mucha gente humilde de Jarabacoa, ni ellos ven televisión. O sea, todo el mundo ve el contenido de YouTube en su celular. Sí. O sea, el más humilde tiene su celular y ve YouTube ahí. Entonces, todavía me sorprende que tengan esos números y que las marcas crean eso, en vez de ir empezando a hacer la transición a lo digital, para que nos beneficie un poquito más tertuliadura y entonces, yo creo que nosotros estamos en podcast y no en la radio por la misma razón. Sí. Pero para quienes están escuchando, ¿por qué estamos en podcast y no en la radio? Yo expliqué mi historia aquí. Nosotros buscamos un espacio en la radio, por ejemplo, yo, hace 6, 7 años. Y eran muy limitados. Quienes me podían dar horario eran emisoras... Limitados en base al presupuesto que tenía. Exactamente. Porque tú buscabas mucho más y obviamente que aparecía mejor espacio. El problema Pero ni siquiera llegamos a la parte del presupuesto porque te ponían trabas.
Pero ¿qué pasa? Se abre esta brecha de los podcasts y yo sin pensarlo de una vez, yo sabía que yo quería hacer esto y que yo quería ayudar a desarrollar e incentivar en el país este tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque tiene mucha lógica estar en podcast como estamos nosotros que estar en la radio. Por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, la política, pero yo no puedo ir el gobierno en la mañana. Porque si yo cuando voy a mi trabajo pongo la emisora, de 25 minutos de trayecto, 15 se van en anuncios. ¿Tú me entiendes? Y cuidado. Hay a veces que yo arranco y no hay tapones y se va entero en anuncios y tengo que buscar emisora y así. Entonces, ¿qué es lo chulo de un podcast? Lo bueno de un podcast es que tú pones tu vaina en el carro, pones tu vaina en la ducha, lo pausas, te vas. Tú lo puedes ir cuando tú quieras, en la comodidad de tu hogar, de tu vehículo, haciendo ejercicio. Todo, o sea, es 1000 veces mejor. Claro, la radio tiene su lugar. Que pasa lo mismo con la música. Pero tú me estás preguntando a mí por qué yo estoy en podcast y no en la radio. Ahora tú me pones a mí en cualquier emisora del país el mejor horario y el mayor nivel de audiencia. Es posible que yo lo coja, pero yo sé que yo voy a transmitir mi mensaje. Mi mensaje va a llegar más en podcast que en la misma radio. Sí. Obviamente si tú estás en la radio, tu alcance va a crecer de manera exponencial. Pero eventualmente a la larga, si tú no estás en radio de manera paralela, tú vas a desaparecer. Sí. O sea, en podcast. Tú dices. No, o sea, el que está en la radio y de manera paralela no está en podcast. Exacto. En 10 años Claro. va a desaparecer. Y es lo que están haciendo, de hecho, ya todos los programas, 12 y 2, ¿cómo se llama? El ritmo de la mañana. Sí, salen en podcast, salen en ellos YouTube. hacen su programa diario y luego lo tiran Varios, en podcast. Iván, pero fíjate, como muchas personalidades del medio de la televisión, por ejemplo, ponte a pensar de esos personajes que aparecían en Mango TV, que eran de la televisión Y en tradicional. Mango TV. Yo fui a un casting en Mango TV. Van desapareciendo. Qué ¿Por fuerte qué? Porque no se han actualizado. Hay varias personalidades de televisión que lamentablemente no se han actualizado y se quieren actualizar muy tarde en alguna cosa. Entonces, parte del proceso de la era digital es como cualquier carrera. Usted tiene que irse actualizando con todo para mantenerse relevante. Yo creo también que lo más pero de los podcasts es que han provocado un fenómeno como lo que fueron los blogs cuando arrancaron. Yo tenía un blog. O sea, antes un tú... chin de Iván se llamaba. Qué Charlie. Un chin de... Un chin de Iván. Wow. Blogspot. Pasa que a mí me gusta escribir. Yo escribía un reguero disparatico. No, pero todavía existen los blogs. No, espérate. Señores, yo tengo un blog. Yo tengo un blog. blog en Medium, que ahí yo escribo vaina bien coherente, pueden buscarlo. O sea, Iván Alcántara en Medium. Ahí yo hablo ya un poco más de temas de marca, porque, o sea, de la parte de relaciones públicas, algunos temas políticos, algunos temas de incluso de... ¿Y todavía se llama un chin de cómics? No, porque eso era Blogspot en el 2007 por ahí. Okay. Ahora yo lo creé hace como 3 o 4 años. ¿Cómo se llama ahora? No, Iván Alcántara. Digo, en Medium, ahí no hay creció el blog. En Medium, la plataforma, tú buscas Iván Alcántara. Ya Iván entero. Exacto. Iván completo ahora. Ya está con apellido. Ya no es un ching, ahora soy yo. No. Lo que pasa es que, o sea, yo estoy el usuario, pero dentro de mi usuario en Medium, yo tengo incluso, son como varios, digamos, son temas. Hay uno que se llama Me quedo corto, que ahí yo hago como críticas sociales y siempre termino con la frase como que me quedo corto en el sentido de que pudiera contar muchas cosas más. Como en ese güey. Y yo creo que excelente el ejemplo de los blogs, por lo mismo que decía en un principio. Yo creo que nosotros, el ser humano, tiene una necesidad de contar. Hay mucha gente que no, que pasa por la vida como un poco introvertida, le da trepito de dar su opinión o no, o comentar algo, pero hay gente que sí necesita transmitir un mensaje, expresarse, que ve algo y no puede quedarse con eso, como yo, como tú también y como Julio. Y vamos a ser francos, el hecho de que tú tengas algo que contar no quiere decir que tú tienes algo interesante que contar para los demás. Ni que le importe a todo el mundo. Ni que tiene la razón. Ni que tú tengas la razón, ni todo. que tú vayas a provocar un impacto. Ahora el podcast te da la oportunidad de ponerlo ahí afuera. Exactamente. Tuvo éxito. Perfecto. A nadie le gustó, pues sigue haciendo su podcast, lo vamos a ir, usted, su mamá y el gato. Exactamente. Y saber que cuando tú tienes un contenido, no todo el mundo tiene que gustarle. Entonces, y usted está, inmediatamente usted hace algo público, usted está expuesto a recibir crítica y aplausos. Mira, para mí es un fenómeno demasiado ápero porque
antes, viejo, tú escribías y para que publicaran lo que tú escribías, tú tenías que tener un apoyo, un baqueo financiero, que un periódico o una editora se atreviera a publicar eso que tú querías compartir. Ahora no, viejo, ahora esa barrera no existe. Tú no necesitas el apoyo financiero, tú no necesitas que nadie filtre lo que tú vas a decir. Y lo que está sucediendo está demasiado ápero. Pero sin embargo, estamos ahora mismo en una fase con este tema en la cultura de la cancelación, un poco delicada, yo digamos. O sea, que yo diría que cuando tú tocas algunos temas, como que hay ciertos grupos que, espérate, papá, que de eso no se puede hablar. Mira, y al final del día, por ejemplo, es una especie de barrera también. Tú tienes razón, pero por ejemplo, Gepiano está en un punto de que lo conocen, pero tampoco es que lo conoce tanta gente. Y por eso no ha permitido decir lo que nos dé mi maldita gana. O sea, y yo no he tenido problema con nadie. ¿Tú me entiendes? Claro, sí hay gente cada rato que pone comentarios. Y ha mejorado, Julio, déjame decirte, porque al principio era... Era peor. Pero, sí, loco. Wow. No, pero yo siento que yo estoy en un lugar donde se pueden debatir temas, donde yo estoy... Gepiano Podcast, vayan y busquen en Spotify, muy bueno. Yo siento que ahí se pueden debatir los temas como debe de ser, sin filtro, y cada quien puede dar su opinión, y no han dejado tranquilo. No anda un tigre aburrido que nos puso ahí en un video que crucifíquenlo, que este tipo, que el odio. No hemos llegado ahí. Y espero no llegar ahí, porque esa no es la intención tampoco. Y tú sabes que yo, por lo menos como yo pienso hacer las cosas en lo adelante, es, viejo, simplemente compartir lo que a mí me interesa y ser franco en mi opinión y siendo consciente de que eso no le va a gustar a todo el mundo y que a medida que yo vaya creciendo, que crezca mi audiencia, eso es exponencial. Es más probable que tú causes ese efecto de que una gente te esté acabando, lo que sea. Y tú sabes que tú no puedes dejar que eso te deje ser. O sea, para mí, desde el momento en que tú permites que ese tipo de cosas te frenen, pues entonces tú empiezas a perder tu esencia, lo que a ti te hace genuino. Tú empiezas a limitarte. También tú te ves en una posición en donde tú tienes que decidir si tú vas a seguir haciendo lo que a ti te gusta a pesar de ese backfire, a pesar de la consecuencia, o si tú vas a pasar a un approach más políticamente correcto para no causar esas fricciones y para no perder el apoyo de marcas. Claro. Porque eso pasa. Yo puedo ahora mismo tener 3 marcas amarradas Y es un punto importante. que quieren entrar a tertuliadura. Si nosotros decimos algo aquí que cause una revuelta, fácilmente una marca esa me escribe el lunes y me dice, mira, el equipo, bla, bla, bla. No, ya no te podemos apoyar. Entonces, sigue llevando a Julio para allá, que sé cuándo se puede mandar a tomar tu cartica. Y eso es importante. Y ahí yo lo que creo es que uno tiene que tener, o sea, también está el tema de la prudencia y el tema de ser un poco sabio y discernir, ¿no? Cuando tú, no es dejar de decir lo que tienes que decir, tal vez el cómo decirlo. Porque, o sea, yo tengo más miedo a que no me dejen decir tal cosa, a que me digan, mira, lo que vas a decir, dilo de una manera más polite. Porque, o sea, yo en mis redes sociales, yo mismo me autodenominé como que embajador del free speech, como o sea, como que tú entiendes, como que tú tienes que decir lo que tú pienses sin temor a que vengan a decirte tú estás mal, que sé yo cuánto. Y hay mucho temor. Hay temor de hablar, señores. Hay temor. Mira, por ejemplo, y te pongo en contexto algo que no ha No pasado. de nombre, por favor. No voy a dar pero nombre, porque tampoco me interesa. Y al contrario, todos los invitados de Gepiano, para mí, son especiales. Y de verdad lo digo esto. Y le agradezco su tiempo. Y yo le tengo un cariño especial a todo el que ha ido ahí. Yo le tengo un cariño especial. Porque me han dedicado 1 hora de su vida. No todo el mundo dedica 1 hora de su vida. Eso es correcto. Gratis. Entonces, han habido personas, han habido amigos, conocidos, invitados, que van a Gepiano, hablan un tema, dan su opinión, la cual yo creo que se manejaron excelente. ¿Por qué? Porque lo contagiamos de que ellos digan lo que quieren decir. Pero salen de ahí, van a sus casas y dicen, concho, Julio, yo no sé, yo dije lo que yo quería, pero yo no sé cómo una sociedad va a tomar eso, que yo esto, que yo lo otro. Se bloquean. Y no que no sale el episodio porque han salido todos, pero temen compartirlo. ¿Tú me entiendes? Y en esos 2 o 3 casos que se han dado,
la gente lo recibe muy bien, el mensaje. Pero ellos quizás no se atrevieron a tomar ese riesgo. Y es un miedo que yo creo que todo el mundo debe ir venciendo. El hecho de tú dar tu opinión sin tener que hacerle daño a nadie. ¿Tú me entiendes? Porque no se le está haciendo a nadie. Pero que tú des tu opinión honesta y sincera, eso es gran parte de tu comunicar y de tu poder llevar el mensaje correcto que tú sientes. O sea, arrepentirte de tú haber sido tú, yo creo que está mal. Creo o sea, mira, fui demasiado sincera en tu programa. Mira, no hay una Como que vaina no me- que no me- yo haga respetar más a una persona que cuando esa persona se busca un problema y no pide disculpas. Porque vivimos en esta cultura en donde siempre hay un grupo ofendido. Lo más normal es que una celebridad, una figura política, quien sea, a ratico Tenga que salga salir a a pedir dar disculpas. una disculpa pública. Yo automáticamente a ese tipo de personas le pierdo el respeto. Ahora, cuando una gente se mantiene firme en su posición, eso a mí me genera respeto. Porque yo respeto más, aunque yo no esté de acuerdo contigo, yo respeto más que tú tengas carácter, que tú tengas integridad. Que tú no dejaste presionar por la Y sociedad. que tú tengas 2 cojones antes que eso. Por ejemplo, Kevin Hart. ¿Tú recuerdas lo que pasó Sí, con yo Kevin me Hart? acuerdo, yo me acuerdo. Que ¿Tú trataron de recuerdas, verdad? crucificarlo. Kevin Hart lo mandó para la mierda con un asunto de... Viejo, yo no me acuerdo el tema, pero yo sé que él dijo mandó fue a lo que todo el pasó mundo. con Kevin Hart? Y él incluso en el stand-up comedy tripió con eso. unos premios, creo que eran los Grammys, o eran unos premios muy importantes. yo creo que sí. A él lo habían elegido para que fuera él quien lo dirigiera ese año, ¿verdad? Poco después de la noticia, la comunidad gay empezó a quejarse de unos chistes gay que Kevin Hart había hecho hace como 8 años en Twitter. Y lo pusieron a disculparse para él poder presentarlo. Y Sí, los organizadores del evento le dijeron a Kevin Hart que para una mantenerlo ahí él tenía que dar una disculpa pública. El tipo dijo, ¿tú sabes qué? No la voy a dar. Y no porque yo esté en contra de los gays, sino porque yo hago humor. Y parte del humor es hacer todo, o sea, buscarle el lado cómico a todo. Claro. Yo soy negro y yo hago chistes de los negros. Entonces, así como yo hago chistes de mi propia raza, ¿verdad? Y que ha pasado por muchísimas cosas, ¿por qué yo no puedo hacer un chiste de los gays? Claro, sí. Y cuando el Eso tipo... como yo en el piano, yo he dicho que los prietos y los enanos no. Y son viejo, los tú más sabes gentados. que... Y yo soy enano y no me sentí ofendido. Y tú o sea, sabes que, viejo, ¿cuál es la vaina? el tipo no dirigió la premiación. Lo tuvieron que sacar. Para mí, que ese Ya. tipo dejara pasar esa oportunidad, pero mantener su integridad, a mí esa vaina me genera, viejo, todo el respeto del mundo. Él mantuvo su postura y no se dejó doblar de la era de cristal. Y te voy a decir una cosa, o sea, y estoy de acuerdo con lo que tú dices. Creo que es de sabio también pedir disculpas a los ofendidos, pero siempre y cuando tú mantengas tu postura de que lo voy a seguir haciendo. Pero quiero que ustedes entiendan que esto no es, o sea, si estoy ofendiendo a alguien, no es con ánimos de ofender, sino es simplemente que yo estoy haciendo mi trabajo es humor. Y yo hago humor de todo, o sea... Jamie, ¿tú no crees que te tema ofendió para a alguien ofender. aquí en este podcast? Sí, lo más seguro, viejo. Tú sabes que yo tuve mi problemita con, Sí, claro. con, que con sí. la comunidad. Bueno, que de ahí fue que a raíz de ese problema que tuvo Jamie... Y obviamente... fue que hicimos el episodio Sí, de... pero ese problema que tú tuviste. Y no vamos a hablar de eso hoy, porque No. tenemos temas Por favor. más interesantes que hablar. Pero sí, viejo, yo estoy consciente de que con algunos de los comentarios que yo hago, algunas yo no iba a personas se pueden ofender, yo no sobre iba a todo... abundar, yo no iba a en abundar esto- sobre eso, pero digo que el problema que tuviste con la comunidad, yo todavía he tratado de oír el podcast, lo he escuchado 2 veces ese podcast y no vi dónde fue. Pero seguimos. Bueno, dijimos, ¿qué nombre tiene la generación? De la generación de cristal. De cristal, ya, que no se diga más. Pero quizás es generación esquizofrénica que ven cosas donde no hay también. Mira, viejo, si hay Hay de algo, todo. si hay algo que siempre ha estado exento de ese political correctness, es el humor. Sí. Viejo, el humor, o sea, literalmente, hay muy poca cosa con la que no se puede hacer humor. Y yo, por ejemplo, yo tengo un humor negro. El que ve mi Instagram, la cuenta de memes que yo sigo, la vaina que a mí me da risa, dice, no, pero este tipo va para el infierno. Sí. Pero viejo, eso es lo que a mí me da risa. Y yo no lo apoyo para nada. Pero te divierte. Pero me divierte. Y muchas veces... viejo, Traumas que tú tienes de tu niñez, lo más seguro, y que tienes... no, viejo, mentira, pero es que... mentira. Yo entiendo. Yo también Para me mí, hago sufrición yo ahorita. puedo estar pasando por un mal momento y yo me curo con lo que yo estoy pasando. O sea, yo soy capaz de mi propia tragedia, yo reírme y hacer chiste de eso. Claro, a mí me porque encantan los chistes racistas. ese siempre ha sido
como un mecanismo de tú hacer que los momentos difíciles sean más llevaderos. Claro. Sacarle el lado de humor. Señores, a mí me gusta la película de suspenso, por ejemplo. Es más, ni siquiera, para que no le guste la de suspenso, la de acción. Cuando el bueno mata al mal, ¿usted se alegra? Coño, lo mató, qué sé yo cuándo. Y eso no significa que tú en vida real te alegres de que una persona mate a otro, ni tú tampoco vas a matar a otro. O sea, estamos hablando de un entretenimiento, de una forma óyeme. Y de la misma manera, de cuando tú ves una serie o una película de mafioso, de ganga, Claro, que tú simpatizas con la ganga, Claro. Sí. tú quieres que les salgan con la Nosotros suya. éramos escobaristas en Narcos. Claro, y por ejemplo, Peaky Blinders. Yo soy pro Tom Shelby. Claro. Ya, yo no he visto esa y supera que... Y, oye, y loco, Netflix eso me no- la pone todos los días ahí. Y yo viajo que no te voy a ver y la quito. Pues tú no vuelves a jepear hasta que veas Peaky Blinders. Es verdad. Para que tú te claro. Muy ápero. Voy Yo la vi. a tomar tu recomendación. Digo, a tertulia duro, óyeme a mí, poniendo raya en No, jepeando. yo dije, mira, la semana que viene que tenemos... No, señores, yo quiero que hablemos un poquito de cuáles son los que nos gusta a nosotros. Ya, vamos a entrar ahí en Yo- nuestro ranking personal. Sí, porque yo creo que ese es el tema interesante. Y yo me hice la tarea de escuchar muchos podcasts dominicanos y tengo, yo no diría que observación. Y que conste que lo que nosotros vamos a decir aquí no es porque a ti te da la gana de hacer tu ranking y a No, mí, no. sino para que la gente que esté escuchando tenga Se idea oriente de y sepa que cuáles son. podcasts le pueden gustar. Porque, por ejemplo, si yo me identifico mucho con el humor de Julio y Julio me dice que a él le gusta una serie, yo voy a ver esa serie, porque yo sé Claro. que si a Julio le dio risa, a mí me va a dar risa. Entonces, es lo mismo. Entonces yo creo que ustedes se pueden identificar oyéndonos nosotros cuáles son nuestras personalidades. O sea que yo voy a decir cuáles me gustan y también voy a agregar cuáles no me gustan, no me tripean tanto. Estoy viendo aquí. Pero también le voy a decir lo que no me tripean tanto, porque si tú tienes una personalidad opuesta a la mía, vaya y escuche lo que quizás a ustedes les puede gustar eso. Pero arranca tú, Iván. Mira, cuando estábamos conversando de que, mira, sería bueno hablar de tal tema interesante, de cómo nos hemos iniciado en esto. A mí yo creo que era el único influencer aquí de nosotros que arrancó en la plataforma, ya porque la gente lo conocía, obviamente de su campo de acción, ¿no? Del tema del fitness. Pero Julio y yo, o sea, la que arrancamos así como de cero y que sin que nadie nos conozca, era difícil, lo veíamos como difícil, pero yo diría que la consistencia y el mismo tema de hacer algo diferente, o sea, yo no he escuchado todavía un podcast de fitness dominicano. Creo que había uno que estaba haciendo este muchacho que se llamaba ¿cómo era que se llamaba? No sé, pero era ¿qué hacía quién? ¿eh? ¿Qué hacía quién? Que hacía De política, tú dices. no, de de fitness. fitness. Había otro de fitness, pero Ah, Simón, Juan Carlos Simón. No, ese No. sigue, Vida Sana, claro. Juan Carlos Simón. Muy buen podcast. Muy bueno. ese Shout no, out. ese no Bueno. era. Había otro de un muchachito. Pero el caso es que lo que tú estás haciendo dentro de los podcasts que veo dominicanos, hay muy poco. Porque tú hablas de fitness, tú hablas también de temas que son, diríamos, como un coach integral. Y a mí me gusta muchísimo eso. El otro día tuviste uno que a mí me llamó muchísimo la atención del focus position. Hay cosas que tú tienes que Eso suena pornográfico, Sí, el sí. fuck you El position. focus position. Así que se Creo llama te incluso el estoy episodio. O sea, ¿Qué es como... episodio es ese, Jamín? Para que vayan. Hace Eso como fue hace 3 episodios como, atrás. no, hace como 5 episodios ya. Pero Ese me confrontó mucho. Vayan a escucharlo. Y es corto. Eso también Sí, me como gusta hay mucho. pianos nuevos aquí oyendo, vayan a escuchar ese que te gustó bastante, tú, que tú no paras de mencionarlo. ¿Cuál? El del Funky El de Position. Focus Position. Ese es muy, muy bueno. Por lo menos para mí, como que yo dije, mierda, pero es verdad, loco. O sea, yo tengo que hacer esa vaina. O sea, ese me gustó mucho. Y esa parte de que no solamente cómo tú echas los músculos, cómo tú echas cosas, sino cómo tú puedes vivir una vida sana de manera integral. Ese espacio, yo creo que tú lo estás llenando de una manera espectacular. y- Y por eso esa es la primera recomendación de los míos. Y no porque estamos aquí. Tertulia dura. bueno, señores, gracias por su reconocimiento en este espacio. And the winner is... Pero otra cosa que iba a decir, obviamente no voy a meter en mi ranking a Piano. Sin embargo, estaba como Pero tratando de Ronky- buscar. Julio lo puso en el ranking de No, yo sé que yo, Sí. el número uno de Está Julio número uno, es está número uno, Piano. Pero estaba tratando de buscar como alguno que tratara temas similares a lo que tratamos en Piano.
o sea, nosotros en Gepiano hacemos política digerible, buscamos como temas políticos enfocados en una generación que está totalmente desinteresada en política, que como tú bien dices, o sea, no lee periódico, es que ni siquiera le interesa. O sea, cuando pasa una vaina grave, es que se entera porque ya todo el mundo está hablando de eso. Y empiezan a opinar sin saber. Y empiezan a opinar sin saber. Entonces, no encontré como uno, aparte de lo que ya se graban en radio y lo suben después, como que sea genuinamente, nativamente nacido, valga la redundancia, que sea nativo del podcast orgánico de política o sociopolítico. Sí, nativo del mundo digital, de aquí del podcast. Y no encontré. O sea que yo creo que ahí tenemos que echar nuestro bombo de que estamos por lo menos llenando ese espacio. Y bienvenido si alguien va a querer hacerlo, porque yo creo que se necesita sana competencia y que se necesita espacio para tener discusiones importante, no es todo, porque de verdad, ayer me di la tarea de escuchar muchísimos podcasts y es gente que se sienta a hablarlo con un reguero de porquería. Ay, a mí no me gustó tal cosa. ¿Y cómo graban una hora hablando de esa vaina? O sea, como que cosas tan vanidosas, sin sentido, que no suman para nada. Y lo grande es que tienen buena posición en los charts. O sea, que ya tú puedes saber la cantidad de gente que consume ese tipo de materiales. Pero para yo, dentro de yo, lo que yo escucho, me gusta, tengo que sacarle su plaza. Me río demasiado con el Panda. O sea que ese cuéntale el podcast. Cuéntale el podcast. Cuéntalo. O sea, un día que tú andes en tu carro y tú quieras reírte un poco, tú sabes que tú vas a reír, vas a gozar. La chica que está con Irma. Esa tipa, wow. Y lo que me gusta del Panda es que el tigre, desde que arranca el podcast, él va al mambo. Hay una introducción. Aquí están fulano y fulano. Señores, vamos arriba, la primera vaina. Eso es risa desde que arranca. Me gusta mucho. Y yo no conocía a Irma, y eso también me gusta mucho de los podcasts, que tú te permites conocer nuevos talentos. Claro. Y no necesariamente saber, ay, qué buena está Irma. No tengo idea de si Irma está buena yo la conozco. O si es fea. Lo que te puedo decir es que esa tipa es espectacular. O sea, me encanta la dinámica y que hace con la química que hace con el Panda. Yo creo que Irma fue que me hizo como unos dibujos una vez que yo tenía amor y Irma me hacía como unos dibujos. ¿Con quién yo le tenía amor? No, ya se casó, no lo voy a mencionar. Ah, ok. Otro podcast que a mí yo diría, yo no lo consumo porque no, o sea, con frecuencia, pero creo que sí ha venido a llenar un espacio, el del Club de las 4am. Sí. Creo que está en mi lista. Es chulito porque son 4 amigas o 5 amigas que hablan del tema. 4. Son 4. Espérate. Mami Pulpo, Mónica, Ámbar y Mami Pulpo. Mami Pulpo, Ámbar, Mónica. Bueno, es que Mónica no es Mami Pulpo. Son ellas 3, son ellas 3. Matar, sí, no sí sé. Yo grabé un podcast con ellas hace un tiempo, bueno. son ellas 3. El caso es que a eso que vuelvo. Yo valoro mucho cuando tú estás llenando un vacío. O sea, yo creo que mi esposa, que acaba mi esposa que acaba de ser madre y yo padre, gracias. Pero como te he enfocado más en madre, yo creo que a ella le beneficia. Mi esposa no es muy tecnológica. Yo tengo que agregar y ella casi no oye no podcast. Solamente el Club de la 4am lo escuchan las mujeres, porque yo soy un fanático full del Club de la 4am. Es súper educativo. Me encuentro pero que habla muchas cosas de madres. O sea, que sí, tú, también, tú lo oyes toda la semana. En eso. el último episodio que yo escuché de ella está la historia de una persona que tenía adicción al alcohol y era una persona del sexo masculino, que fue bastante interesante. También a los hombres como nosotros nos interesa también saber la historia de Rosina, por ejemplo. Sí. O sea, eso es lo que digo. O sea, ese otro que recomiendo, sí, el Club de la 4am. El Club de la 4am yo no te voy a decir que lo veo toda la semana, porque como dijo Iván, el tipo de contenido y la dinámica entre ellas es más atractiva para una mujer. Para una mujer, de los pero casos. hay episodios. Pero cuando hay invitados que tienen una historia que a mí me interesa, pues yo me lo tiro. Claro. Y el de Filosofía de la Calle, yo creo que está chulo, pero mi recomendación es que se lo haga un poquito más corto. Porque ya después de 30 minutos, como son temas como tan X, es una chelcha chula, porque tú te ríes muchísimo, pero ya a los 30 minutos yo nunca he terminado un episodio completo, porque dura como 1 hora y pico. No, pero yo entiendo que no hay que recomendarle a nadie. O sea, tú dices si te gusta o no te gusta, porque... Me gusta, pero te estoy diciendo la parte que no me gusta. Por lo menos yo me saturo un poco, porque es diferente. Dices, sí, pero el Gepiano dura 1 hora, pero nosotros duramos 1 hora, pero estamos ofreciendo informaciones y comentamos las informaciones. Ofrecemos informaciones y comentamos. O sea, es como que, por lo menos,
En la hora completa tú te vas enriqueciendo de cosas nuevas. Aquí no es un tema y es una hora de lo mismo. Y como que yo creo que puede saturar. Pero los tigres son demasiado ásperos. Es chulo porque hay muchas cosas de la calle que tú no sabes. Porque tal vez hay ciertos lugares en los que tú no te mueves. Hay cosas que por tu burbuja en la que tú vives, tú jamás te vas a enterar que está ocurriendo en este país. Es difícil salir de la burbuja. Es difícil salir de la burbuja. Y más en tiempo de pandemia. Entonces, creo que Filosofía de la Calle también ha venido a llenar un espacio interesante. Esos son de los dominicanos que yo hice mi tarea, escuché muchos otros, pero yo me quedaría ahí. Yo me quedaría ahí de lo que... ¿Hay alguno que no te gusta o que tú recomiendas no escuchar? Él tiene que calentarse un ching. Darle un tiempo sí, para... mira, no, Julio, aquí estamos a seco, dale. Ok. Yo tengo mi listica aquí de los podcasts que a mí me gustan. Yo no tuve que hacer ninguna tarea porque yo soy un gran consumidor de podcasts. En el piano yo le he dicho, yo valoro mucho un podcast que se llama Se Está Jugando. ¿Por qué? Porque esos tigres primero son aperismo, un shout out para los muchachos, la muchachada. Ellos saben crear contenido y ellos saben de lo que hablan. Y yo no soy el más gamer, pero cada vez que yo lo pongo tengo información nueva de videojuegos, que es una industria que está creciendo cada día más. No, yo creo que es un podcast ahora mismo, creo que es el único que de esa índole. O sea, que tiren para adelante, muchachos, están haciendo un excelente trabajo. También Lenguas Calvas, son un podcast para todo el mundo, porque tienen un... ¿Qué es un podcast que no es un podcast para todo el mundo, pero los dos talentos, las dos celebridades que están ahí, Cristian Álvarez y Andrés Castillo, por algo esos tigres duraron un año siendo número 1 pegado. O sea, que el que se quiera curar y que quiera su historia de lo que le gusta a los hombres, lo que le gusta a las mujeres, historias rarísimas que usted no se puede imaginar que pasen. Cabe recalcar que Julio fue invitado a Lengua Calva en el episodio... Pero, Dios mío. No recuerdo cuál, usted puede buscarlo. Julio Pelliccione. Muy interesante las informaciones que dio Julio. Yo me lo voy a tener que tirar. Gracias, Cristian. Un podcast que me gusta bastante, que fue de los primeros podcasts que yo empecé a escuchar en este país, que es Los York, shout out para Humberto y Noel Lamarche. Es un podcast que son timeless, o sea, tú puedes escucharlo como sea. No pero se paró, ¿no? Está en un hiatus ahora mismo, pero no importa, los episodios están ahí. Usted puede ir a escucharlo y consumirlo. Están también el Club de la 4AM, que tú lo mencionaste, que lo valoro muchísimo. Y para que no se me olvide, también está Sacando el Jugo, el de Maeno Gómez, mi amigo del colegio. También es muy educativo ese podcast y muy chulo. Hay episodios que me han gustado bastante. Y también debo mencionar aquí a Full Metal Yabra, que es nuestro amigo. Si usted quiere curarse, si usted quiere ver otra perspectiva de la vida, vaya a Full Metal Yabra y cúrese un poco. Yo dejo uno fuera y quiero, antes de que Hamid diga los de él. Hay uno que no sé qué pasó, como que empezó, y tiró como 5 episodios y decayó. El concepto me parecía espectacular. Se llama Los Intentadores. Ahí está, lo conocí viajando, Fran Escobar y Julio Núñez, que son mis vecinos, literalmente, son mis vecinos de mi edificio. O sea, pues no. Personas espectaculares. Bueno, por lo menos lo intentaron. No, pero, o sea, oye el concepto, lo conocí viajando, ellos, no sé si lo conocen, pero es una página... pero lo conocí viajando en YouTube, que ese tipo está monetizando, ¿no? No sé si está monetizando, yo lo sigo en Instagram, pero ellos son de turismo interno. Y el tema era de que ellos iban a diferentes lugares del país y hacían un episodio en, por ejemplo, Pedernales, o en el hotel no sé qué de Punta Cana, y ellos hablaban de toda la bondad del cosa. O sea, me parecía como súper interesante de que tú estés ofreciendo información del país, de cómo llegar, dando tips diferentes, ¿no? O sea, porque no solamente a través de las redes, sino estando en el lugar, in situ, y explicando, mira, aquí la atención es espectacular, no sé qué, y era un grupito. Ahí también está, bueno, Helio Martínez, que Helio Martínez también tiene su podcast, y está Paloma de la Cruz, también en ese equipo. Ya que tú lo mencionas a ellos, Paloma de la Cruz tiene el peor podcast de la historia del mundo. Ese es el peor podcast de la historia, loco. Wow. Óyeme, te lo digo de verdad. Te lo digo. Pero yo no me estoy riendo, loco, porque a mí me quilla, loco.
¿Pero por qué te quilla? ¿Qué es lo que hace Paloma? Mentira que ella habla. O sea, ¿De qué? Eso es mentira. O sea, no es el peor podcast de República Ese es el Dominicana. no, del mundo. Ese es el peor podcast del mundo y Mira, tú vas a sacar este programa así como eso. esa es mi opinión, Pero dime una cosa, ¿qué es lo que te Si molesta a de usted le Paloma? gusta ese ¿Qué te podcast- molesta Ven de acá, Paloma? cuidado, sí, porque Paloma te rebotó a ti una vez. No, yo no la conozco a ella y me parece excelente persona. ¿Qué? La quiero y la adoro. Pero loco, Dios mío. ¿Pero qué es lo que te quilla? loco, el positivismo tóxico y mentiroso. Ah, estábamos hablando de eso el otro día. Bueno, El positivismo tóxico y mentiroso, esa es mi única respuesta. Y Julio. vayan, consúmanlo. Julio, define el positivismo tóxico, porque quien está escuchando dice, coño, ¿qué tiene de tóxico ser positivo? Exacto. ¿Cómo eso puede ser tóxico? Exacto. ¿Cuál es el problema? Mira, esta opinión mía ni siquiera te la voy a dar de mi punto de vista. Te la voy a dar del punto de vista de la doctora Ana Simón, Muy que duro. fue invitada a nosotros al podcast y le agradecemos su tiempo. Hay cosas que lamentablemente, si tú estás deprimido, si tú te sientes mal, hay gente que te quieren vender una vaina de que todo va a estar bien, que solamente pon tu mente. No, hay cosas que se necesitan tratar por un profesional y tú no puedes venir a decir a una gente lo que tiene que hacer porque te salió del forro, es decirle eso. Y de que tú siempre tengas una historia, de que yo te sentía mal y de que tú empezaste la semana llorando, pero que hoy tú encontraste la vaina, la libertad y qué sé yo qué. Y después en el otro episodio estaba triste. Ahora, y después Julio, fue feliz. te ha tirado todos los episodios de Paloma para no gustarte, te lo ha tirado bastante. Yo analicé 6 episodios porque yo decía, esto no puede ser verdad. yo decía, en algún momento, esto tiene que Tú le has cambiar. dado un chance, ¿qué? Cada Entonces, episodio yo tú le has decía, dado en un algún chance. momento tú tienes que cambiar. Pero no cambió. Era la misma historia, una tras otra, repetida. Bueno, y ya conocen la opinión de Julio. Vuelvo al tema inicial. Los intentadores sigan intentándolo porque creo que el concepto está muy chulo. Elio Martínez, que también es parte de ese equipo, tiene su podcast. Él es algo muy diferente. Creo que también Elio está haciendo algo novedoso porque lo que Elio hace es recitar poemas breves, súper breves, de 2 minutos. Y Elio tiene una voz espectacular. O sea, usted pone su vaina todo y se pone a Elio la voz de qué sé yo cuánto y el mar y qué sé. La verdad que tú dices, miren, el tigre duro. Ese también está chulito. O sea que Tú sabes que es una recomendación más. yo mencioné ahorita que todos los invitados que vienen acá son especiales. Ujú. Todos. Menos que. Menos uno. ¿Quién? Elliot. Loco, ¿cómo tú me haces eso? ¿Qué pasó con Elio? ¿Elio es pana mío? Lo quiero y lo adoro también. Y tiene amores con Paloma. O sea, tu problema es con esa relación. Cuidado. No, para nada. No, pero mira, tú te estás metiendo Elliot es hondo. durísimo, Elliot es duro. No, a mí no importa. Elliot es duro. Pero Pero- el problema no fue Elliot, el problema fue Iván. Nosotros llevamos a Elliot a tratar un tema y Elliot, cuando le hablamos del tema, No. lo que dice es, hermano, yo lo que leo es noticias. Yo no soy un analítico de noticias. Pero es que Elio es un anchor de noticias. Tú no podías pretender que Elio vaya a analizarte, hacerte un análisis de lo que está sucediendo en el país. Pero Elio es bien, él es un tigre duro y por algo está donde está. O sea que... Tú me preguntaste quién. Bueno, yo creo Dios que... mío, yo qué creo, error. Elio, te quiero, mi hermano. yo creo que estaba a sufrir. Mierda. Continúa, vamos contigo, Jami, que yo sé que... Elliot es duro. Mira, cuando yo empecé con... Yo te voy a ser sincero. Yo no consumía mucho podcast local hasta que yo me abrí mi podcast y yo quise como que ver qué es lo que se está haciendo aquí. Pero ¿cómo te iniciaste? Porque tú nunca has hablado de eso. Como yo empecé mi podcast, Ajá. Viejo, Fue pandémico también. sí, fue durante Pero yo- la pandemia que un yo... día él puso en Fue sus durante la redes. pandemia. Wow. Yo siempre quise hacer un podcast desde que empecé a consumirlo. Yo tengo algunos 3 años consumiendo podcast y siempre como, coño, yo quiero Tú hacer eres un uno de los podcast. pioneros, déjame decirte. Hace 3 años De- que no se escuchaba ¿De podcast. aquí? No, De de los de podcast escuchar, escucha. de consumir, Correcto. sí. Por lo menos early adopters. Y viejo, yo siempre quise hacer un podcast. Pero, como dije antes, uno siempre quiere tener tiempo, uno siempre quiere tener la real producción, como que tú quieres tener todo perfecto. Y durante la pandemia, yo empecé a hacer unos webinars en Zoom con un invitado. Y eran, loco, una vaina súper de baja producción. Era mi laptop, el invitado en Zoom, yo lo grababa, lo subía a YouTube.
Y yo vi... Hasta ESPN hizo eso en pandemia. Y yo empecé a ver que tenían buena acogida. Y yo, pero ven acá, yo estoy haciendo esta vaina en mi computadora, sin ningún micrófono, sin ninguna preparación, y a la gente le está gustando y le está sacando provecho el contenido. ¿Qué es lo que yo estoy esperando para sacar mi podcast? Y ese fue como que, no, viejo, ya, yo voy a dejar de querer que esta vaina sea perfecta y voy a arrancar. Yo quiero y eso fue lo que me hizo como que ya dar el paso. Yo quiero felicitarte a ti. Yo creo que tú lo has hablado, no me acuerdo con quién en otro episodio, porque tú eres una persona como, en un aspecto como yo, desinteresada. Tú no eres una persona como que tú das una cosita para que después vayan a tu gimnasio a pagártelo para que tú se lo des. Tú la información que tú tienes, tú no tienes ningún problema en darla, y yo creo que tal y como tú dices, que eso a ti te ha beneficiado más Pero a la larga Claro, muchísimo. que darle la cosa a media a la gente. Porque tú dando ese mensaje, la gente ve realmente tu intelecto, tu conocimiento, tu pasión por eso. Y al final, yo creo que eso, al final vende más Pero que, claro. que tú usar una vaina estratégica para vender una vaina. Es que ¿Tú me vaya entiendes? Te di un chin. inicio, Si lo oye. quieres completo, escríbeme. Exactamente. O entra a Como mi toda la programa. vaina en YouTube, Claro. por ejemplo. O sea, yo estoy de acuerdo con eso porque las personas que vayan hoy en día a Body Nation saben que en Hamid tienen un referente de fitness. O sea, no solamente porque el tigre ¿verdad? Referente Está así. y pionero, sobre todo en el asunto de los No, macros, pero espérate, que es algo que se ha vuelto a nivel el nacional. tipo sabe de lo que del tema y lo muestra ahí de sobra en su podcast. Oye el podcast y dime si el tipo no sabe de lo que está hablando y de lo que hace. O sea, esa es la confianza mayor que puede tener una persona, un cliente en un negocio. No, espérate, que yo estoy con fulano, papá, oye el podcast de él. Eso es así. Y yo estoy seguro que hay muchísima gente que va a tu gimnasio que está orgulloso de que tú seas su coach. Bueno, yo por lo menos yo me siento orgulloso de estar aquí, viejo, ahora mismo. Bueno, Y yo señores, me siento privilegiado. le agradezco mucho su comentario. El cheque lo pueden pasar a buscar mañana viernes por Body Nicho en Arroyo Hondo. Procúrenlo allá con Mari. No, viejo, de verdad que, como yo te dije cuando fui a Gepiano, yo pienso que la manera de hacer esto es no reservarte nada. Si yo tengo información, viejo, que quiero compartir, pues yo la comparto sin límite. Y si lo que yo te doy es lo suficientemente bueno para tú coger la información tú mismo, pulirla o seguir educándote un poquito más y hacerlo por tu cuenta sin necesidad de mi ayuda o de nadie en mi equipo, coño, perfecto, qué bueno, hice un buen trabajo. Claro. Ahora, si lo que yo te dije, lo que te sirvió fue de motivación para tú querer saber más y venir donde mí, pues también. Pero que eso sea, digamos que una consecuencia natural y no que el contenido que yo haga sea con el propósito de vender. Claro. Para mí, cuando tu intención primaria al tú hacer cosas es vender, eso se nota, viejo. Claro, eso se percibe. Y yo en lo personal, cuando yo huelo eso en el contenido de alguien, yo lo repelo. O sea, yo odio la gente así, como shady, como que todo lo que hace es queriendo venderte algo. A mí esa vaina no me gusta para nada. Ellos le quilla eso en el piano, que yo aleje las marcas. Okay. Y claro que me quilla que aleje las marcas de la manera en que lo hace, pero... No, pero tú a ver, yo tengo una proyección clara de esta industria. A mí, yo no sé si tú quieres llevar esto a otro nivel. Claro, 100%. Pero yo creo que, bueno, pues entonces de manera unánime aquí en esta mesa, nosotros queremos impulsar esta industria a otro nivel, no solamente sentarnos aquí a hablar y a tratar de hacer llegar un mensaje. Vamos a tratar de hacer más cosas que vienen, van a ser sorpresas, más adelante vamos a anunciarlas. Dosificado. Pero creo que hay mucho potencial aquí. Sí. Creo que hay mucha gente con hambre, con potencial y con el talento, con historias que contar, que vale la pena contar, que gusten y para llenar nichos que todavía están vacíos. Pero todavía Jamil no ha dicho su ranking. Lo que iba a decir antes de derivar hacia lo otro es que yo empecé a consumir podcast local cuando yo entré a la industria. Cuando arranqué con el mío, yo quise ver qué era lo que se estaba haciendo. Entonces, inmediatamente, pues yo di ¿Tú fuiste invitado, antes de tú sacar este podcast, tú fuiste invitado de Juan Carlos Simón, ¿verdad? Sí, claro.
Sí, sí. Mejor. Ese fue el primer podcast que yo fui. Y incluso yo creo que fui el de ustedes la primera vez antes de empezar con Tertuladora. Estaba en planes, creo, estoy casi seguro. Yo creo que fue al mismo tiempo. No. Porque yo me acuerdo que tú lo anunciaste. Yo no sé si tú habías sacado el primer episodio. Estaba Yo en creo que pañales. había salido el primero. Estaba en Y yo vi que pañales. Jamil lo Sí. sacó y yo le dije, papá, ven para acá, hable de tu proyecto. Y hablamos de eso un poco. Y quedó muy ápero ese Sí, episodio. sí, muy ápero. Bueno, pues sí, yo empecé a consumir podcast de aquí y algunos me gustó mucho lo que venían haciendo y otros no hice clic. Entonces yo voy a decir cuáles me gustaron y cuáles yo No hice clic. no hice clic. Un podcast, bueno, de Mata decir que a mí también me gustó mucho Gepiano. De hecho, esa invitación que tú me hiciste, fui yo que la busqué. Porque tú sabes que yo también te tiraba tu guayabita para que me invitara. No, en verdad fui yo que te invité. Deja tu vaina. Pero yo escuchaba Gepiano y te hacía tu... No, sí, yo sé. Sí. Y Carolina, tu esposa, siempre me dice que lo escucha. Sí. Bueno, Gepiano Podcast. Un podcast también que me gusta mucho, el de Jorge Chalhub. ¿Ustedes lo han Sí, oído? yo incluso me tiré anoche, el ¿Cómo se episodio llama? que fue contigo. El de Jorge Chalhub. Jorge Chalhub. Ahí se llama. Se llama así mismo. Sí. Jorge Chalhub. Es entrevistas. Es un bastante podcast bueno. de entrevistas. Pero yo pienso que Jorge hace un muy buen trabajo conduciendo las entrevistas y con la selección de gente que él invita. Yo realmente he escuchado 2 episodios de él. Uno fue contigo anoche y el otro fue con Andrés Castillo. Muy bueno. Sí. Me voy a tomarme el tiempo para tratar Tiene de- muchos episodios. Yo creo Sí. que Lo Chalhub... voy a buscar. No, eso no sé. Creo que Chalhub es uno de los pocos podcasts que está sobre 100 episodios. Que ha sacado más de Él 100. parece que yo creo que él es pionero full de esta industria, por lo menos en los podcasts dominicanos. Bueno, tiene más de No 100. lo encontré. Cualquier gente que tenga más de 100 episodios Pionero. tiene un tiempito en Sí. esto ya. Pues sí, Jorge A menos Chalhub... que tire podcast diario. Bueno, Episodio No, diario. semanal. Él saca semanal. Pues sí, el formato de Jorge es de entrevista. Y él tiene muchas personalidades que han ido ahí que me han gustado. Así, de las recientes que me gustó mucho, él tuvo al Molusco. ¿Sabes sé quién que- es el Molusco? de Puerto Claro, Rico? claro. El boricua. Ese estuvo bastante interesante. Que me gustó también Vida Sana con Juan Carlos Simón. Creo que es el único podcast de fitness que yo consumo. Yo no sé si hay otro, además de Juan Carlos y Tertulia Dura. Creo que, yo no sé, yo creo que la persona que tú mencionaste ahorita fue Giampiero Torino. Ese mismo. Giampiero, él entrenador. Que él hacía es como challenge y hizo uno muy chulo de 30 días comiendo mentalmente fit. mentalmente fit. A mí Pero me ese no es de fitness per se, porque yo creo Sí, que por eso yo no lo mencioné. No yo- porque yo no sepa que Giampiero incluso somos amigos y trabajó en Body Nation muchos años. Pero yo no lo considero un podcast de fitness. Yo lo considero más un podcast yo de escuché un crecimiento episodio- personal. Exacto, un episodio de crecimiento personal. Creo que el primero fue bastante interesante. No recuerdo muy bien. Pero Eh, él se capacitó en temas de nutrición y él habla de esos temas. Bueno, es de coach. Es Exacto, decir, él es él coach. incluso trabajó en Body Nation unos años. Pero yo lo veo más últimamente en una corriente como de life coaching. Como más desde el Ok. punto de vista, como dice el podcast, mentalmente fit. Es más un asunto de crecimiento personal y eso. Yo no lo consumo mucho, el podcast de Giampiero. Pero es porque a mí ese tipo de contenido como que no es lo que yo ando buscando. Y si Es tú decir, supieras que mucha gente yo soy igual que tú, yo no consumo ese tipo de podcast. Pero por ejemplo, hay uno que no es local, que se llama La Dosis Diaria de La Roca. Ah, eso es muy bueno, pero ese es cristiano, eso no es de que... Bueno, pero mucha gente, eso también No, y, es de- y siempre está en el chat arriba. eso es también de esta vaina de, ¿cómo se llama eso? De crecimiento y... Sí, o y sea, el vaina. tipo, y es súper Porque te breve. ponen es citas como- bíblicas, pero también te habla de los celos, te habla de la envidia. No, el tipo te es habla- duro. El que está ahí, apellido Arana, no recuerdo el nombre. Él es duro y llega O bastante. sea, que los ateos pueden ir a escucharlo también. mira, con relación al podcast de Giampiero, ese es un podcast que quien anda buscando como ese impulso, esa motivación, obviamente pues se lo recomiendo, pero yo en lo personal como que yo no busco motivarme de esa manera. A mí me gusta más, o sea, yo me siento más inspirado con personajes que tienen una historia que contar, con que me digan la cosa con franqueza. Yo veo más oportunidad de crecimiento en eso.
Pero hay que estar consciente de que hay mucha gente que necesita ese tipo de contenido que está haciendo Gianpiero. Y de hecho, él, por la acogida que él ha tenido en las redes sociales, yo veo que la gente le comenta, yo veo que la gente lo comparte, lo escucha. O sea que entiendo que él está haciendo un buen trabajo. Pero continuando con mi selección, Shout out a Gianpiero. Gianpiero Torino, un personaje. Jorge Chalhub, Vida Sana con Juan Carlos Simón. Me gusta también Radio MMA de Jochi Batista. Es un podcast también relativamente nuevo. Jochi tenía ese programa en la radio los sábados, hace unos años. ¿Jochi quién? Jochi Batista. Él está con Lionel, tú tienes que conocerlo. ¿Con Lionel él León? está en política, sí. No sé quién es. En algún momento seguro se habrán cruzado en una caravana ustedes. Quizá en el 2008. El programa de Hochi, como su nombre lo dice, es de MMA. Imagínate un podcast de deporte, pero exclusivamente MMA. Para el que le gusta la MMA, es un buen podcast. Él habla mucho del MMA como deporte, la UFC, lo que está pasando, pero también él recibe muchos invitados de las artes marciales a nivel local. Y yo he visto varios episodios que me han interesado. Yo practico jiu-jitsu brasileño. O sea que hay cosas con las que yo soy afín en el contenido que él maneja ahí. También, señores, Full Metal Yabra. Ese podcast es demasiado ápero. Obviamente, si eso es lo que tú andas buscando. Sí. Si yo estoy cansado, yo lo que quiero es reírme, yo pongo Full Metal Yabra. O sea, yo me río pila con eso. Es una cura. Y está en Yabra y está Humberto ahí, que es la voz de la conciencia. Ellos tienen un excelente complemento. Ellos dos, de verdad. Humberto es psicólogo, ¿tú sabías? ¿Qué? Humberto, quien está con Yabra ahí, es psicólogo. O sea, sí, que hay muchos temas que ellos se complementan. Tú sabes Yabra, como es raw, lo que a mí es psicólogo, analizan cosas desde el punto de vista de un psicólogo profesional y Yabra. Tú sabes lo que a mí me da mucha risa. La cuenta de fans de Humberto. Sí, yo lo he visto. Que se la creó Yabra. Ya era un personaje. Tenemos que ir al stand-up comedy a ver Yabra. Y él anunció por primera vez. Vi que ¿A dónde que lo tiene? Ahí en... Señores, en Acrópolis. En Acrópolis pusieron el Comedy Club. El Comedy Club. ¿El que estaba en La Bolera? Sí, el que está... Yo nunca llegué a de La Bolera. Yo fui el de La Bolera. Yo llegué ahí a La Bolera. Al nuevo no he ido. Vamos a tirarnos para allá. Vamos a tirarnos para allá la semana que viene. ¿Él está toda la semana? Yo creo que sí. Vamos. Y de paso vemos... Independientemente, Cuquín está yendo para allá, Boruga. Estuve. Esa es la escuela mía. Entonces, se están juntando todos esos talentos. Talento joven, talento viejo. Qué ápero. Eso. Y, señores, no hay nada que hacer. Vamos para allá. Vamos a darnos unos traguitos ya y a botar el golpe. También tengo que darle su shout out al club de la 4AM. Y ya fuera de eso, hay podcasts que yo he escuchado y yo no te voy a decir, ese podcast es malo, sino que yo no hice clic. Por ejemplo, el mismo Lengua Calva, yo reconozco que Cristian y el otro, y Andrés, viejo, esos tipos, si duraron todo el tiempo que duraron el número 1, es por algo. Pero cuando yo me siento a escuchar un podcast y estando pana haciendo cheche entre ellos que yo no conozco, como que a mí eso no me... No, mucha gente también dice... Hay mucha gente que no lo puede escuchar porque es muy vulgar. Hay gente que no le gusta... Sí, definitivamente. Porque, por ejemplo, yo creo que ellos están conscientes de eso. Porque, por ejemplo, yo oigo Full Metal Yabra y aunque son dos panas que se están curando, hay un tema, ¿entiendes? Hay un hilo. Sí. Y, por ejemplo, el último que escuché hablaba de esto mismo, del positivismo tóxico. Es un tema que yo coincido con la opinión de ellos y yo me reí mucho oyéndolo a ellos. Pero es como que un podcast de Iván y Julio haciendo chocho entre ellos, loco. Yo tengo amigos. O sea, si yo lo que quiero es escuchar a Tigre hablando pendejadas, pues yo tengo mi grupo de amigos y lo llamo a ellos o me junto con ellos. Pero escuchar a gente random con la que yo no comparto, como que no le veo mucho uso. Y fue lo mismo que me pasó con Bárbaro que podcast. Es como que lo mismo. Igual, un grupo de panas, yo no lo conozco a ellos, pero como que no... Ese fue uno de los que yo escuché que yo dije, no puedo, de verdad. Hay otro, que se me olvidó el nombre, que no sé por qué no lo anoté, pero son como siete muchachitas. No, mentira, son como 5. Y es literalmente que tú dices, pero ¿qué es lo que ellas están hablando? O sea, literalmente como, ni siquiera millennials, son como 5 centennials. A mi hermanita lo más seguro le pudiera encantar, mi hermanita tiene 20, y como que se pudiera sentir identificada con lo que están hablando, pero de verdad yo dije,
Yo pasé 20 minutos y dije, 20 minutos y todavía no han empezado un tema. Estaban hablando de que si yo qué, no, y la blusa que ella se compró, que si yo con este, que yo dije... Es bueno recalcar en el disclaimer, señores. Estos son los podcasts que nos gustan a nosotros y con los que no hacemos clic. Nosotros no estamos criticando ni estamos diciendo aquí cuáles son los mejores. No. Esto es personal. Menos el de Paloma. Menos el de Paloma, que es el peor podcast del mundo. Confirmado. Confirmado. Aquí hay una gente tapándose la cara que él trabaja con ella. Pero es así. Señores, esto es increíble. Paloma, lo siento. Te quiero y te adoro. Bueno. Déjame ver, de mi listado también. No, realmente viejo, así como relevante. Por ejemplo, yo sé Winferland. Es un podcast que mucha gente escucha, pero yo no a mí no me interesa el contenido que se habla ahí. O sea, ni siquiera le he dado la oportunidad. Yo no he escuchado el primer episodio, pero... yo he escuchado... Yo sé quiénes son porque están en la comunidad que yo estoy, en la el comunidad. estudio. ¿En cuál comunidad tú estás? Especifica. No, hay que tener cuidado. No, por eso especifica. En la comunidad de Óyete Esto, que es la que pertenezco actualmente, pertenecemos en el estudio. Ellos pertenecen a Óyete Esto. Y hemos coincidido a veces cuando yo termino, lo veo sentado esperando, o a veces yo entro y lo veo saliendo, pero no me he tomado el tiempo. Lo que pasa es que el contenido de ellos está muy enfocado en la comunidad LGBT, que si tú no eres parte o no te interesa esos temas, o sea... Mira, de hecho, hay muchos de la comunidad que me han dicho tampoco que le llama el podcast, no por los temas como tal, no sé si por un tema específicamente con uno de ellos, pero yo particularmente el podcast no lo consumo, pero este muchacho, no sé cuál de los dos, porque es que son dos. Hay uno que me imagino que es Wilfer, no sé cuál es. ¿Wilferland es uno o son dos? No, es que son dos. Hay uno que yo recuerdo que cuando estaba Rafa Paz en campaña, él hizo un video y hubo como una especie de disputa, y de ahí es que yo reconozco el podcast por ese video, porque son Wilson y Fernando. Okay. Wilson le hizo un video Paulino. a Rafa Paz diciéndole, llamando la atención por el tema de, no sé, por la postura conservadora de Rafa Paz, y él como que y eso se viralizó, y ahí fue que conecté a Wilson con el podcast, porque yo no sabía que él era el y obviamente sí, ya luego me lo he encontrado allá en Óyete Esto, pero o sea, no un podcast que puedo recomendar porque no lo consumo. Pero déjame ver si te entendí. Tú no oyes el podcast porque tú no te identificas con ese contenido. Exacto. Ok. ¿Tú sabes lo que tú deberías hacer? Tú deberías escuchar el podcast y ofenderte por el contenido. No me identifico ni tampoco ofenderte, eso está de moda. Pero ¿por qué voy a ofenderme con el contenido? Porque yo digo, porque eso es lo que la gente hace. Entra a podcast con lo que no se identifica y se ofende. Hay un temita tú ahí. estás entrando ya en terreno. Hay un temita ahí. En terreno. Hay un temita ahí. Yo no lo digo y me quiere arrastrar contigo. Hay un temita, profesor. Yo no lo digo. Me quiere arrastrar contigo. Yo no lo digo por él. Yo lo digo porque mucha gente hace eso. O sea, Julio, por ejemplo. Yo sé que Julio come solo, es PLDista. Y es un tipo muy sin filtro, ¿verdad? Si yo pongo ese piano, yo sé que Julio me va a hablar del PLD y va a tirar al amigo tuyo al medio y a Paloma de la Cruz. Yo sé que Julio va a hacer eso. Yo no puedo escuchar ese piano y después decir, yo no estoy de acuerdo con la forma de ser de Julio y que él sea PLDista. ¿Entiendes? Yo fui a consumir tu contenido. Entiendo perfectamente. Loco, si no te gusta el contenido de Julio, no lo escuches. Entonces, entiendo perfectamente. Mucha gente hace eso. Se mete viene a consumir tu contenido para ofenderse, loco. Pero si no te gusta, sigue, hay más podcast. Si tú sabes que el contenido de Wilferland es de un contenido de LGBT, no es un tema que te llama la atención o no un tema que tú apoyes o que lo apoyes, pero o sea, independientemente de eso, no es que tú quieres estar al tanto de lo que está pasando todos los días, toda la semana con esa comunidad. O sea, tú no tienes que ni siquiera hacer crítica de ellos. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué a la gente se le dificulta, por ejemplo? Ha pasado en numerosas ocasiones que hay varias personas que no están de acuerdo con lo que yo digo o con lo que se dice en el piano. Entonces, ellas agarran, por ejemplo, y si soy yo el que digo algo, van, por ejemplo, donde Fran o donde Iván, le escriben un parrafazo, no estoy de acuerdo con lo que dijo Julio esto y lo otro.
¿por qué tú no me lo dices a mí? Si ya tú estás tomando la iniciativa. Tal vez no te conoces, ya que conoces a mí o tú conoces a Pero Julio. como claro, me conocen. Entonces, es como crear ese morbo, ese chisme, esa vaina. Yo no como ustedes pueden ver, yo no tengo problema con decirle la cosa a nadie en la cara. Loco, para mí eso no es más que cobardía. Y esa es la razón. Al final yo no me voy a ofender. Sí, pero Incluso podemos trabajarlo eso. yo te voy a decir algo. ¿Cuánta gente a ti en social media, en el área de los comentarios, no te ha insultado o no se ha puesto violento contigo? No, insultar. Peor aún, me insultan los invitados. Luego se me quilla mi esa Pero definitivamente personas en el área de los comentarios se han puesto violentos contigo, ¿verdad? Agresivos. Sí. ¿Cuántas personas en vida real se han acercado a donde Julio de manera agresiva? Muy poco. Del colegio, no. Pero reciente, con Gepiano. No, con ninguno. Entonces eso es cobardía. Hoy en Al día, contrario, gracias... recibo felicitaciones. Hoy en día, gracias a las redes sociales, todo el mundo es el guapo de Gurabo detrás de un teclado. Detrás de un teclado. Cualquiera es guapo detrás de un teclado, pero nadie tiene los cojones de venir a donde yo le decirte, loco, ¿tú sabes qué? Tú eres esto y esto. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. Y ni siquiera tiene que ser, vámonos a la trompa. Yo puedo Es venir decírselo. y decirte, loco, mira, ¿tú sabes qué? Tú eres saca del guante a Paloma de la Cruz. Tú lo que estás es acomplejado porque Paloma te rebotó. Yo te lo puedo decir en vez de decirte en los comentarios. Eso no es verdad. O cuando yo te vea, ¿verdad? Como me encuentro contigo en la calle, te puedo decir algo. Pero eso no pasa. Hoy en día todo el mundo se escuda en las redes sociales y veo, yo conozco gente. Yo no soy un tipo yo no soy un tipo polémico. Es decir, yo por el tipo de contenido que yo hago, yo no genero polémica. Salvo ocasiones como que muy puntuales. Y por eso yo no te puedo decir que yo tengo haters. Yo no tengo haters. Que yo sepa. Es decir, yo ni soy polémico, ni soy lo suficientemente popular para tener haters. Si yo te digo que tengo haters, yo lo que soy es un iluso y me lo estoy inventando. Yo creo que nosotros por igual también. Pero yo sí te puedo Yo sí creo que decir... tenemos haters. Yo sí te puedo decir de personas más populares... normal. Te puedo decir de personas más populares que yo, que por sus opiniones en los comentarios le han deseado hasta la muerte, no de él, de sus hijos y de su mamá. Pregúntale cuánta gente se han acercado en persona y le han hecho por lo menos un tingola. Cero. No, ese es el modus operandi en esta nueva generación, en el tema de sobre todo en las redes sociales. Yo lo que pienso es que tenemos que calmarnos. Yo creo que vivimos en una generación muy sensible. Tenemos que... ese mismo respeto que nos cansamos de profesar y la tolerancia, yo creo que tiene que ser de ambas vías. Si yo no estoy de acuerdo con un contenido, yo no tengo que consumirlo simplemente, ni tengo que armar ese contenido. Ahora, si me preguntan mi opinión sobre ese contenido, es otra cosa. Bueno, de eso yo opino tal cosa. Ahora, no tengo que tampoco ir donde ti a decirte en tu casa cómo tú tienes que swapear. ¿Tú entiendes? Claro. O sea, que es lo que estoy diciendo. O sea, no es que en mi casa se swapea así, pero esa es tu casa. En mi casa se swapea de otra forma. O sea, yo creo que hay una línea que tiene que mantenerse y guardarse el respeto y que lamentablemente se ha perdido en muchas ocasiones. Señores, ¿qué otro podcast se nos escapa? Yo creo que ¿Estamos cubiertos? Yo puedo hablar también de podcasts que no necesariamente son de República Dominicana, pero que me gustan bastante. Y ya en Estados Unidos, tal y como aquí también lo hacen, ya han llevado programas de televisión a podcast. Por ejemplo, yo en deporte, que es un área donde yo me intereso mucho, escucho los podcasts de First Take y Undisputed. Para el que le gusta el deporte, que quiere informarse, cambiar el trabajo, lo que sea, son muy buenos eso. Está el de Joe Rogan, que yo sé que a mí le gusta bastante, a mí también. Obviamente, el promedio de tiempo de los episodios son de alrededor de 2 y Picasso. O sea, que usted lo dosifica ahí y trata de consumirlo. Eso es lo bueno del podcast. Tú puedes consumirlo por pedazo, en 2 o 3 días o en una sentada. Sí, yo nunca me he tirado un podcast de Joe Rogan en una sentada. Yo nada más uno, fue un vuelo, viejo. Fue uno de Lance Armstrong, muy bueno. Yo nunca me he tirado de que uno entero así. Yo siempre lo he oído por parte. Porque ¿en qué momento tú tienes 3 horas para sentarte a escuchar un podcast? ¿Tú sabes cuál podcast yo estaba escuchando? Super random. Porque, por ejemplo, en la cuenta de Twitter de Spotify,
me gusta bastante, porque a cada rato yo descubro podcast nuevos. ¿Tú sabes quién tiró un podcast? Bueno, te lo mandé a ti. El Mark Paul, el de Pero no me hicieron uno o dos. No, el de Saved by the Bell tiene un podcast completo que es comentando los episodios viejos de Saved by the Bell. Yo escuché solamente dos dos cómo episodios. era la industria en ese entonces, y te habla mucho de los 80 y de los 90. Me gusta bastante. Eso está chulo, eso está novedoso, es interesante para lo de nuestra generación, porque esta generación de ahora no tiene ni idea de lo que se iba a ver. Pero, por ejemplo, a mí me hace falta en República Dominicana un podcast de película, un podcast de cine, tú dices. un podcast de cine, o sea, y de serie, que me hable toda la semana de tendencia, de vaina, y vamos a hablar vamos a coger un director. Tim Burton, vamos a hablar del estilo de Tim Burton. Que, vamos que a de hecho aquí en una época había un programa de radio de cine Sí, ¿cómo era que se llamaba? Que Gaby Abreu le iba dando lata. en donde estaba este señor mayor Se que murió el falleció. señor, Ese incluso. señor falleció. Se me olvidó el nombre. Bretón. No, Yo no me que acuerdo, Bretón. pero No. Gaby Abreu, sabemos. Sí, Gaby Abreu hizo ese cuento en Pitilla Nation. Era Pello Rodríguez, si mal no recuerdo ese señor. Era un crítico de cine muy reconocido. Bueno, ese programa pasaba todos los días en la radio. Era un programa que se hablaba de cine. Era bueno, a mí me gustaba. Al final del día, la gente, o sea, uno tiene que estar donde la gente esté. Cada vez menos personas, por lo menos de nuestra generación, está consumiendo medios tradicionales. Entonces, yo conozco de mi generación muchísimas personas capacitadas para tener sus podcasts para hablar de cine, para hablar de música. O sea, pero música no simplemente hablar de que que esta semana Di que las recomendaciones de Justin Gepiano. Timberlake sacó una semana, nosotros hacemos nosotros en Gepiano al final de cada episodio. Estamos hablando de un tema de contenido musical, pero ya con un matiz un poco más profesional. Arturo Rodríguez se llamaba el señor. Él murió, veo que en el año 2010 falleció. Arturo Él tenía un Rodríguez. programa de radio con otras personas No sé quién. que era de cine. Pero así como o sea, como te digo esos dos, el de música, el de cine, creo que hay todavía muchísimos temas por abarcar, que yo estoy seguro que hay gente allá afuera loco por tener ese tipo de contenido disponible en su celular. Que va en el carro, no quiero oír emisora, no quiero ir a Gepiano, no quiero estar oyendo música, pero lo que quisiera es, óyeme, quiero saber un poquito de película. Tú sabes, como que todavía hay tanto que se puede hacer en esta industria. Y yo creo que a eso es que tenemos que apuntar, como que cuidado, Ese es mi primer estornudo en un podcast. cuidado con ese estornudo, tú sabes. O sea que nada, yo creo que esto es un mercado incipiente, creo que todavía vamos a ver muchas cosas por venir. Hay muchos influencers también que sé que se van a activar en la Se están plataforma. activando ya. Se están activando. Se están activando. Pero yo lo que no quisiera es que vengan los influencers a hablar de disparate. Viejo, ¿verdad? pero es eso que está bien, eso está al bien. final, viejo, esa es la libertad, tú sabes, de No, que no, todo yo el mundo saque su contenido y al final la misma audiencia es la que va a decidir qué es lo que quiere A escuchar. nivel de derecho, yo puedo hacer lo que le da la gana. Ahora, yo como consumidor me gustaría, por ejemplo, una Judy Rodríguez, que ella es actriz, una de las mejores actrices que yo creo que ahora mismo, mi amiga, que te quiero, te amo. O sea, ella puede llenar un espacio perfecto para hablar temas de arte en general, porque una tipa completa. Ha hecho una de las películas más exitosas, una maestra en las tablas, o sea, pero que venga por ejemplo una comunicadora, de que una Amelia Alcántara, háblame de que está con el marido de una jeva, o sea, loco, como que... Tenemos que invitar a Amelia Gepiano. Vamos a invitar a la Amelia. Sí, hay que invitarla. Amelia, y Iván te va a decir una cosa ya, pero nada. Ahorita prima mía, Amelia. Sí, una checha eso. Señores, yo creo que ya está bueno. Por Creo que hoy. abordamos sí, todo sí, lo yo que íbamos a creo que- hablar sobre los podcasts. Yo creo que sabemos, aquí hubo gente que habló hasta de más. no, sabemos que hay gente aquí ya. Hay podcasts que se van aquí ya conmigo. Y hay podcasts que Iván me metió al medio ahí sin yo decir nada ya. Me van a recibir allá, dime. Dime, manito, entonces. No somos una mierda nosotros. Y digo yo, bueno. Pero nada. A mí, gracias por la invitación, viejo. Señores, gracias a ustedes por venir. Definitivamente, tú sabes que yo hace mucho tiempo que quería que ustedes vinieran y no encontraba como cuál era el ángulo que le íbamos a buscar. Ustedes saben muy bien que ya lo teníamos, el ángulo, Sí. pero vuelvo a lo mismo. A mí no me gusta la polémica, entonces Yo creo que yo no quería tampoco que esto fuera un episodio en donde habláramos de temas controversiales.
sino que verdaderamente hace falta hablar un poquito sobre el panorama local de los podcasts y que cualquier persona que esté entrando al mundo de podcast, ya sea como creador de contenido o como audiencia, pues que se lleve algo de aquí. Este podcast va a tener una segunda parte. No se lo prometo que va a ser de una vez. Pero en 4 meses, 5 meses, lo vamos a sorprender. Bueno, quedo atento. Señores, gracias por venir. Y a quienes estuvieron escuchando, gracias por dedicarnos tu tiempo. Tertulieros. Esta vez te voy a pedir que te suscribas no tan solo a La Tertulia Dura, sino también a Yepiano Podcast. Nos vemos en una próxima. Yes.